Aló, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Miss. Muy buenas noches, Miss. Por favor, ¿me pueden dar sus nombres? Miss, se la escucha bajito. Creo que está un problema porque estoy con todo el volumen de mi máquina, como siempre. Entonces me acercaré y voy a hablar más fuerte. ¿Ahora me escuchan? Sí, bueno, yo sí. Ya, bueno. Por favor, ¿me pueden dar su nombre los que están presentes? Margarita Ríos. Coca, Miss. Margarita Ríos. Ríos. Giovanna Coca, Miss. Giovanna Coca. Coca. ¿Quién más? Lucy Carpio, Miss. Lucy Lucy Carpio. Carpio. ¿Quién más? María Zavala, Miss. María Zavala. Muy buenas noches, Milagros Cuadros. Milagros Cuadros. ¿Quién más? A ver, por favor. Curitima, Miss. ¿Perdón? Karina Curitima, Miss. Karina. Curitima. Karina, un poquito más fuerte, por favor. Karina Curitima, Miss. Curitima, ya. ¿Alguien más? Buenas noches. Buenas noches. ¿Tu nombre? Hermelinda García Rojas. Hermelinda García. García Rojas. ¿Alguien más? Buenas noches, profesora. Manuel Estelo. Manuel Estelo. Estelo. Sí. Manuel Estelo. ¿Ya? ¿Quién más? Miss, en el chat hay nombre, lee el chat. ¿Perdón? En el chat hay nombre, lee el chat. Ya ahorita voy a buscarlo. Ya, muy bien. ¿Están bien? ¿Está viendo el PPT? ¿Están visualizando correctamente el...? Sí, Miss. Ya, Sí, ok. Miss. Ya, entonces, la sesión del día de hoy se trata de... Vamos a hablar sobre el modelo pedagógico tradicional. ¿Sí? Bueno, para empezar esta sesión, a ustedes cuando ustedes ¿qué les viene a la mente, a la cabeza cuando nosotros hablamos de un modelo pedagógico tradicional? Bien. Miss, ¿ese puedo dar mi opinión? Ahora, Sí, Miss. Bueno, usted preguntó y quería decirle de que el modelo pedagógico tradicional dígame. mayor, sí, Miss, tiene que ver mucho con el currículo del modelo pedagógico tradicional, ya que a nivel nacional nos envían un modelo donde nosotros debemos guiarnos de ese currículo para hacer bien nuestra labor y enseñanza como docentes. A ver, ahora yo les voy a poner un video, ¿ya?
clase. Escriban. Mi mamá me mima. Mi mamá me ama. Mi mamá me mima. Uy, uy, uy. Mi mamá me mima. La felicito, señorita. Ya sabemos que tiene usted una mamá que la mima mucho, que la ama mucho. Una mamá excelente. Ahora, por favor, ¿quiere enseñarnos cosas realmente importantes? Listo. ¿Vieron el video? Sí, Miss. Ya. Ahora, luego de ver este video, ustedes van a responder a la siguiente pregunta. Dice, ¿les parece conocida esta situación? En esta situación, ¿cuál es el rol del docente? ¿Cuál es el rol del estudiante? Por favor, en una hoja respondan, ¿no? Tienen 5 minutos como máximo y luego le toman una foto y le envían vía WhatsApp a mi WhatsApp. Ahí está el WhatsApp, ¿ya? 5 minutitos, respondan. Después de de ver este video, ¿no? ¿Qué les parece conocida esta situación? ¿Ustedes la han vivido? En esa situación, ¿cuál es el rol del docente? En esa situación, ¿cuál es el rol del estudiante? A ver, escriban. Miss, son las 3 preguntas, ¿verdad? Sí, pero así bien concreto respondan. No me hagan un rollo, sino bien concreto. Miss, se le escucha medio raro. ¿A mí? No se escucha, ya, no se escuchaba nada. No, en este momento estoy esperando que ellos trabajen, ¿sí? Están trabajando ahorita. Ya. Miss, si desea también puede hacer grupos, por el Zoom. Ya, pero en este momento quiero que cada uno me escriba, que me responda estas preguntas, ¿no? ¿Ya? Ya, Miss. Ya. Pero si no desactive ese micrófono para que no se escuche la bulla de la calle. Ok.
Bien. Ya, ahora eso me lo van a enviar a mi WhatsApp, ¿ya? Necesito esa información. Listo, continuamos. Muy bien. ¿Cuáles son las perspectivas de un modelo pedagógico tradicional? El modelo pedagógico tradicional busca, según lo que dotar al estudiante, dice, de contenidos o saberes enciclopédicos acumulados por siglos por la sociedad y de las evaluaciones aceptadas tradicionalmente por la cultura. O sea, el modelo pedagógico tradicional, ¿en qué se centra? El modelo pedagógico tradicional se centra, dice, en el ejercicio de disfrute de los derechos recogidos en el sistema, ¿no? O sea, ¿qué busca? Transmitir ¿qué? La cultura, pero esa ya, ¿no? Que está que ha sucedido durante todo el proceso anterior, ¿no? Transmitir esa herencia, ¿no? Eso es lo que busca el modelo pedagógico tradicional. ¿Qué más busca el modelo pedagógico? Formar la inteligencia y prepararlo para la vida. Según ustedes, yo les hago una pregunta. ¿Habrá alguna diferencia entre la inteligencia y la sabiduría? ¿Por qué el modelo pedagógico tradicional busca formar, se centra en la inteligencia? ¿Y cómo logra, según este modelo, cómo logra formar esa inteligencia? ¿Qué es la inteligencia para este modelo pedagógico? ¿Cómo considera la inteligencia este modelo? En este modelo, la inteligencia se basa en que nosotros, el estudiante, acumule conocimientos, ¿no? Como decía anteriormente, ¿no? O sea, el estudiante debe acumular contenidos o saberes enciclopédicos, o sea, todo el conocimiento ya descubierto con anterioridad. Entonces, para ellos, todo está en los libros. Y nosotros tenemos que aprender lo que está en los libros, ¿sí? Entonces, por eso dicen que este modelo pedagógico prioriza la memoria, ¿no? También se centra en el significado del método y del orden. ¿Qué quiere decir esto? Que todo tiene que ser minuciosamente, ¿no? Dirigido. Tiene que haber un orden, una disciplina, ¿sí? Entonces, por eso dice un modelo pedagógico tradicional, o sea, que nos forma, ¿no? A todos por igual, que todos tenemos que llegar temprano, sí, entonces nosotros tenemos que, por ley, ¿no? Aprender desde la escuela que llegar temprano debe ser para todos igual. Sabemos que eso está bien, pero este modelo tiene, ¿no? un sentido para promover esas situaciones en nuestros estudiantes. Si ustedes ven la imagen que está a la derecha, una profesora, se están imaginando, cada niño se imagina, miren cómo se imagina, por decir, una figura diferente, ¿no? Entonces, ¿qué hace la profesora? Como todos tenemos que pensar igual, entonces comienza a cortar, a igualar nuestras ideas, ¿sí? Entonces, esa es la perspectiva de este modelo pedagógico tradicional, ¿sí? Este modelo pedagógico tradicional está centrado en el docente. ¿Por qué? Porque el docente es el que sabe, es el quien dirige, ¿no? Es el que expone, es el que habla, ¿no?
Entonces, el docente es el que transmite la información al estudiante. Y el estudiante, sentado en una carpeta, solamente es receptor de esa información. El docente tiene que tratar de darnos tanto conocimiento y nosotros tenemos que, como aprendiz, tenemos que recepcionar y recepcionar. Es como el sistema bancario. Ustedes habrán escuchado de la educación bancaria, que lo propone Paulo Freire, ¿no? Que dice que los estudiantes, ¿no?, somos como el banco. O sea, que entra, y nosotros no podemos expresar, simplemente tenemos que recepcionar el conocimiento. No se da libertad para el pensamiento crítico, no se da libertad para que nosotros podamos opinar con libertad, ¿no es cierto? Entonces, por eso decimos que Paulo Freire dice, ¿no?, que los estudiantes no tienen, con este modelo tradicional, no tienen la oportunidad de poder desarrollar todas sus capacidades para poder responder a las situaciones que se presenten en el futuro, ¿sí? ¿Cuáles son esas características de este modelo, ¿no? Las características más resaltantes de este modelo, el primero dice, el docente es la base y condición de éxito de la educación, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que el docente es el pilar principal para que la educación de un país esté bien. Si el docente no está preparado, si el docente no tiene el expertise, pero de conocimientos para poder transmitir, entonces la educación de un país no avanza, no florece, ¿no? Entonces, por eso dice que toda la educación debe estar centrado en el docente, en la capacidad del docente. Por eso antes el docente era un enciclopédico que sabía bastante, ¿no?, de acuerdo al tema o al curso que enseñaban. Antes nos enseñaban por cursos, entonces manejaba muy bien. En cambio ahora es diferente, ¿verdad? Dicen, otra característica dice que el docente es el modelo y guía que se debe imitar y obedecer, ¿sí? Quiere decir que nuestro referente como persona es el docente. O sea, en la escuela nosotros los estudiantes tenemos que mirar al docente. Lo que hace él, nosotros tenemos que hacer. Si él nos dice, hagan de esta forma, nosotros tenemos que hacer de la misma manera. Por decir, un ejemplo, por ejemplo. En matemáticas, ¿no? Cuando el profesor, si ustedes bien recuerdan, ¿no?, cuando el profesor hacía un problema, por ejemplo, teníamos que hacerlo tal igual que los pasos que él planteaba. Si un estudiante se salía de esa línea que nos marcaba el maestro, entonces nuestro problema, la forma de resolver el problema que había planteado el estudiante no estaba bien. O sea, teníamos que seguir, ¿no? Teníamos que seguir punto por punto lo que el maestro iba marcando. Si nosotros nos salíamos de esa línea, entonces no estaba bien, ¿no? Otra característica es la disciplina y castigo, dice, son fundamentales. O sea que antes, por eso dicen, los tiempos antiguos eran mejores. ¿Por qué? Porque nos mantenían a raya, ¿cómo? Con la correa, con el látigo, ¿no?, con la palmeta, antiguamente los castigaban, ¿no? ¿A ustedes nunca los han castigado en la escuela? ¿Sí o no? ¿Quién ha recibido Sí, Miss. en la escuela? Sí, Miss. Algunas veces, ¿verdad?
Sí, mis, me pegaban antes con este chocolatito que decía de 7 lenguas, con ese. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso era una característica del modelo tradicional. Si tú te portabas mal, te arreglaban con el chicote, te arreglaban con la correa, te arreglaban con la palmeta o con la jalada de la oreja o de la patilla. Entonces, esas eran las normas de la escuela tradicional, ¿no? Y luego, otra característica es que todos los estudiantes deben aprender, ¿no? Se encuentra en los libros. Todo lo que el estudiante tiene que estudiar o conocer o saber en la escuela estaba en los libros. ¿Qué hacíamos nosotros cuando estábamos en la escuela? Agarramos el libro y teníamos que memorizar, porque eso es lo que nos venía en el examen, ¿no? Nos decían, a ver, ¿cuáles son los 14 incas del Perú? Y nosotros teníamos que responder tal como estaba en el libro. No podíamos salirnos de eso, no podíamos responder otra cosa. Teníamos que decir los 14 incas y empezar a nombrar uno por uno, ¿verdad? Y eso era igual en todos los cursos. Por ejemplo, en comunicación, ¿cómo era el examen? ¿No? El examen te preguntaba, a ver, y trabajamos el punto, la coma, ¿no? Dice, ¿qué es la coma? ¿No? Y cuando terminábamos la educación básica no sabíamos ni usar la coma. De memoria sí sabíamos qué es la coma, ¿no? Pero usarla sabíamos perfectamente, no. La coma es el signo un poco difícil de manejarlo adecuadamente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en la escuela hemos aprendido qué es el conocimiento, el saber, hemos aprendido, pero no hemos aprendido con su uso, ¿no? Su uso en un texto. Entonces, lo que importaba era que aprendas lo que era la coma, lo que era el punto y raya, ¿no? ¿Qué era el sujeto? ¿Qué es el predicado? Eso lo aprendíamos de memoria y en el examen te venía, ¿no? ¿Qué es el predicado? Un ejemplo de predicado. Pero vamos y no sabíamos hacer un texto adecuadamente. Y hasta hoy nos dificulta hacer textos. A ver, si yo les digo, ya la siguiente tarea va a ser hacer un texto. Y vamos a ver cómo se nos dificulta hacer el uso de la ortografía y de la gramática, ¿no? Para plantear un texto. ¿Ya? Y seguidamente, otra característica es el método de enseñanza era igual para todos, ¿no? O sea, hoy día entraba el profesor y decía, hoy día vamos a hablar sobre, por decir, la recta numérica. Y todos hacíamos lo que el profesor hacía, ¿sí? Sepas o no sepas, la sesión anterior igual, o sea, era para todos igualito. ¿No? En la imagen anterior donde ven esa profesora que está cortando, cada uno tiene una idea, por decir una imagen, por decirle, imagínense un globo, uno se imaginará un globo inflado, otros se pueden imaginar un globo, qué sé yo, sin inflar, o otro, hay globos de animales de diferente forma, ¿no? Uno se imagina, pero sin embargo, la escuela tradicional lo que hace es nivelarte a todos. O sea, si la escuela te dice que debes pensar en un globo cuadrado, ¿no? Todos debemos pensar en ese globo cuadrado, ¿sí? No nos daba la libertad de poder decidir y decir lo que a mí me gusta, pues, ¿no? A mí no me gusta el globo cuadrado, a mí me gusta el globo de tipo, ¿qué? Tipo reno, ya, me gusta a mí. Entonces, pero no. ¿Sí? Entonces, eso es las características de un modelo tradicional. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Sigamos entonces. En este modelo tradicional, el docente, ¿cuál es el rol del docente? El docente dicta la clase.
¿sí? Entra, se para adelante o frente a la pantalla y comienza a hablar. Bla, 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 bla. ¿Y qué hace el estudiante? Calladito, escucha, ¿no? Siguiente, reproduce el saber. ¿Qué significa reproduce el saber? Quiere decir que si en el libro dice cómo debo enseñar, por decir, sobre la gramática, entonces, tal como está en el libro, te lo plantea. Es reproducción de conocimiento, nada más. Y lo que vas a aprender es memorizar lo que el profesor te está diciendo, ¿no? Porque lo que te está diciendo está en el libro, ¿no? Entonces, eso se refiere al saber. Es rígido. ¿Por qué decimos que un docente en este modelo es rígido? Porque te marca, te pautea cómo debes tú, lo que tú tienes que aprender, te pautea, te dice punto A, punto B, punto C, y eso es lo que tienes que aprender. No te puedes salir de esa línea. Por eso dice rígido, ¿no? El ejemplo que les puse anteriormente, ¿no? Cuando el profesor, por ejemplo, plantea un problema y te dice los pasos, primero tienes que hacer esto. Antes, ¿cómo era? Para resolver el problema teníamos que poner los datos, ¿no? Datos, la solución y la respuesta. Entonces teníamos que seguir ese proceso. No podíamos hacer otro, porque si nosotros no poníamos en el problema los datos, la operación y la respuesta, ya no jalaba, pues, ¿no es cierto? Entonces, por eso decimos que era rígido. No podíamos plantear algo que a nosotros se nos ocurría, ¿no? Ahora el docente te castigaba, ¿no? Te castigaba, o sea, castigo. Si no sabías, te mandaba al rincón, quitacalzón, como decían antes, ¿no? No sabías, te daba el jalón de orejas. No sabías, te ponía nota. Miss, pero también el castigo también que hacían era con chapitas también, o si no te paraban también con las manos en la pizarra y no volteabas para nada, también ese era el castigo también que hacían antes. Claro, te das cuenta. Entonces, ese era el modelo tradicional. Después era autoritario. ¿Qué iba a responder el profesor? ¿A alguien? Se le podía decir, profesor, lo que usted está diciendo no me parece, porque yo he leído en tal libro o en tal revista, he leído que esto. ¿Le podías decir eso? No, no se podía, porque lo que decía el profesor era ley. Si él se estaba equivocando, no podíamos refutar, ¿no? Entonces, por eso dice que era autoritario. O sea, en el aula el poder lo tenía él, ¿no? No nos permitía a nosotros poder dialogar, preguntar, por eso somos temerosos. Hasta cuando estamos en una reunión o en un espacio donde tenemos que tomar la palabra, tenemos miedo de levantar la mano y expresar lo que nosotros queremos decir. ¿Por qué? Porque nos han dicho, no, ustedes no tienen que hablar, tienen que estar calladitos, ¿no? Por eso dicen que el docente era autoritario, ¿no? Privilegia y castiga, dice, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? A los que le resalten, los más, el que está por delante del primer lugar, uff, ¿no? Aplausos para él, felicitaciones para él, y el que está atrás retrasado, el burro, ¿no? No, con él no, siempre nos castiga, ¿no? Entonces hace diferencias en el aula entre el estudiante que avanza y el estudiante que está rezagado. Entonces no había eso de, ya, tú estás rezagado, entonces vamos, ¿qué te falta? ¿Cómo te ayudo? A ver, vamos, ¿cómo lo puedes hacer? No había eso, entonces había esa diferencia. Incluso en los colegios, ¿no? Si ustedes se recuerdan que en los colegios
que eran grandes y donde había más de un salón, ¿no? En el mismo grado, ¿qué hacían, no? Ponían en el salón A, en el A los más inteligentes, en el B y así sucesivamente hasta que en el último salón iban los que supuestamente para ellos éramos los más borricos, ¿no? Los que menos avanzábamos. Entonces, por eso dice que se privilegiaba y se castigaba, ¿no? Y finalmente la otra característica del docente, de este modelo, es que transmite conocimiento, o sea, lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Que solamente lo que dice en el libro, todo aquel conocimiento que ya se había, ¿no? Se había creado hasta ese momento, ¿no? Nosotros teníamos que aprender y repetir. No nos teníamos la oportunidad de nosotros de leer ese conocimiento, poder saber cómo nos puede servir y a partir de ese conocimiento cómo podíamos crear un nuevo conocimiento, ¿no? En cambio ahora sí, pues, ¿no? Ahora sí nosotros aprendemos, aplicamos y tenemos la posibilidad de poder crear un nuevo conocimiento. Hacia eso vamos, ¿no? ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Ahora, ya. Ahora, ¿cómo era el estudiante? En ese modelo, en este modelo pedagógico, ¿cómo era el estudiante? Un estudiante era sumiso. O sea, el profesor le decía, ven para acá, vamos, profesor. Haz esto, bien, profesor, ¿no? Y el sumiso era el niño más obediente, el más tranquilo, ¿no? Entonces él era el mejor alumno, el mejor amigo, pues el que hacía travesuras era el, bueno, pues tenían que jalarle las patillas, tenían que darle el chicote, porque no era pues un niño sumiso, era un niño rebelde, ¿no? Receptivo. El estudiante era una persona receptiva, o sea que solamente recepciona, ¿no? El conocimiento, recibe, pero no expresa lo que él quisiera decir sobre lo que está escuchando, ¿no? Es como si yo no los escuchara a ustedes, ¿no? Solamente habla y que habla, ¿no? Y no doy espacios para que ustedes puedan decir, a mí me parece esto, profesora. Por eso yo les digo, ustedes tienen libertad de poder decir, ¿no? Que si lo que estoy diciendo estamos bien o no. Pueden escribir, ahí ya les he dado mi WhatsApp, entonces en el WhatsApp pueden escribir, esto no me parece, profesora, porque he leído, he escuchado, he dialogado, he conversado, ¿no? Por este punto y también hay esto, ¿no? O sea, tenemos que tener esa libertad, pero en el modelo pedagógico tradicional no había, pues solamente teníamos que recepcionar. Somos acríticos, el estudiante es acrítico. ¿Qué quiere decir acrítico? Que no tiene la oportunidad, no expresa, pues lo que estamos hablando, no expresa, ¿no? Su punto de vista frente a un tema que estamos trabajando, frente a una situación, ¿no? O a una problemática, ¿no? Por ejemplo, si el profesor nos dice, a ver, ¿ustedes qué opinan? No, entonces nosotros nos hacemos callados, ¿no? Solamente escuchamos y no expresamos con libertad lo que queremos decir, ¿ya? Luego dice repetitivo, o sea, memorístico. Yo voy a aprender tal como me ha dicho el profesor o tal como está escrito en el libro, ¿sí? Voy a repetir.
No voy a crear ningún juicio de valor, ¿no? Hacia ese tema que estamos trabajando, ¿no? Memorista, ya lo mismo, repite. ¿Por qué? Porque ha memorizado lo que está, ¿sí? Lo ya conocido. O sea, no había oportunidad para indagar, para buscar mayor información, ¿no? Para investigar. No, eso no había. O sea, solamente teníamos que memorizar lo que ya estaba, lo conocido ya. Era copista. Copiaba. O sea, si no recuerdan ustedes que del libro pasábamos al cuaderno, ¿sí? En el libro de y pasando nosotros al cuaderno lo mismo, o lo que estaba el profesor escribía en la pizarra, nosotros teníamos que escribir, ¿no? El profesor decía, ya, ahora sí copien, entonces pasábamos, escribíamos de la pizarra al cuaderno, ¿no? Aunque ahora todavía se ve, es muy difícil romper con esta escuela tan tradicional, ¿no? Que ya está impregnada en cuántas generaciones y hasta el día de hoy no se puede sacar ese modelo de las prácticas pedagógicas de la escuela, ¿no? Es atento. ¿Por qué? Porque si yo si no estoy atento a lo que dice el profesor, se me pasa la idea y después ya no voy a poder repetir lo que dijo, ¿no? Entonces, estamos atentos a lo que dice el profesor. Y segundo, y finalmente, es imitador. ¿Por qué diremos imitador? Porque vamos a tratar de imitar lo que hace el profesor, ¿no? Sí, porque no tenemos criticidad, no podemos opinar con libertad, ¿no? No buscamos mayor información porque nos dicen que solamente tenemos que aprender lo que está en el libro, ¿no? Entonces nos queda solamente imitar lo que el profesor nos está diciendo que hagamos, ¿no? Y lo que dicen los libros que tenemos que aprender, ¿sí? Entonces, estas son las características y el modelo tradicional que tiene pues años, añísimos desde la Edad Media, ¿no? Hasta el día de hoy. Todavía nos cuesta romper con este modelo. Si ustedes miran, ustedes van hasta las escuelas y los que han hecho prácticas, creo que estas características que nosotros estamos viendo todavía lo vemos, ¿sí? Todavía vemos. Entonces, por eso dice que volvemos. La escuela un modelo pedagógico está tratando de ingresar a una escuela o a por decir, en nuestras escuelas. Pasa el tiempo y el modelo tradicional lo absorbe y otra vez se impone sobre ese modelo. ¿Por qué? Porque este modelo es tan fuerte, está tan impregnado que difícil, nos está costando sacarlo para poder innovar nuestras instituciones educativas, ¿no? Entonces, muy bien, hasta aquí hemos llegado en este curso. ¿Alguna pregunta para aclarar, conversar así pequeña? Profesora, buenas noches. Profesora, Buenas yo noches. más bien, discúlpeme, creo que antes mostró un videíto, Sí. y no estuve atento al video porque me habían llamado del trabajo. Quisiera saber Ya. sobre esa primera pregunta nomás, por favor. Ya. Ahí está en el PPT, está el enlace. Ya, ahí está el enlace. ¿Sí? Cuando lo suban, lo ves y ahí están las preguntas, ¿no? Ya, esa pregunta se le va a subir a su WhatsApp, se la va a enviar, A mi ¿correcto? WhatsApp nada más. Ya, ¿Sí? listo, profesora. Ya, gracias. Ya. A mi WhatsApp.
porque tengo que, es que necesito saber cómo ustedes están concibiendo todo esto del currículum, porque como la que habla soy yo, entonces no estoy, me gustaría tener unos espacios más dialogantes, entonces ahí sí podríamos conversar, dialogar sobre estos temas, porque me parecen interesantes, sobre todo este modelo, mirarlo un poco con mayor profundidad, porque nos va a servir a nosotros no mucho cuando empecemos nosotros allá a actuar como docentes, ir contrastando las prácticas que vamos nosotros a poner en juego cuando estamos en la escuela, ¿no? Con nuestros estudiantes, poner y contrastar con él, a ver qué modelo nosotros como maestros vamos a asumir y poder para enseñar a nuestros estudiantes, ¿no? Porque de acuerdo al modelo que nosotros asumamos, vamos a lograr que los estudiantes logren las competencias y nosotros tenemos que ver si este modelo o cuál de los modelos pedagógicos son los que me van a permitir como maestro desarrollar realmente las competencias que deben aprender o desarrollar nuestros estudiantes, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta ya para terminar? Ninguna, ¿verdad? Muy bien. 2 minutos, por favor, para hacer el cambio, ¿sí? 2 minutos. Gracias, buenas noches.
Muy bien. Ya estamos nuevamente en la pantalla. Hoy vamos a hablar en el curso Diversidad y Educación, Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Ya? Entonces, en este curso, generalmente esto es para leer, porque tenemos que conocer ¿no? Esta convención, cuáles son esos derechos de estas personas con discapacidad y por qué, ¿no? se ha formado esta convención, ¿no? ¿Por qué tenemos que hablar de los derechos de las personas con discapacidad? ¿Por qué? Porque era necesario, ¿no? Si estamos hablando de igualdad para todos, ¿por qué tendríamos que recurrir, ¿no? a crear o a conformar una convención de los derechos de las personas con discapacidad? Porque a través de los tiempos, ¿no? Estas personas siempre han sido marginadas, ¿no? En diferentes espacios, en diferentes contextos. Por eso hubo la necesidad de conformar o de crear, ¿no? o elaborar los derechos de las personas con discapacidad. ¿Listo? ¿Qué es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? ¿Qué es? Acá dice, ¿no? Eso es un tratado, o sea, es la reunión de diversos países, ¿no? Organizados a través de las Naciones Unidas. También el Perú es parte de esta organización, ¿no? De las Naciones Unidas, o sea, la ONU, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque vieron que estas personas estaban siendo, no podían asumir, ¿no? Asumir ciertos derechos. Por ejemplo, una persona con discapacidad antes no podía ingresar a un centro laboral, ¿no? Sin embargo, a través de esta convención y todos los derechos que se le ha asignado a las personas, por ejemplo, ustedes ven en diferentes instituciones, ¿no? o centros comerciales, vemos personas con discapacidad que están trabajando, ¿no? O sea, si no hubiera habido esta convención, ¿no? sobre estos derechos, tal vez estas personas no tendrían la misma oportunidad, ¿ya? Entonces, por eso. Segundo, la Convención de los Derechos Humanos dice, es un instrumento facilitador para el ejercicio y disfrute de los derechos reconocidos en el sistema universal, para que las personas con discapacidad disfruten plenamente en igualdad de condiciones con las demás personas. O sea, a través de esta convención, ¿no? La persona con discapacidad es reconocida, ¿no? Con derechos tan igual que cualquier otro ciudadano, ¿sí? Entonces, nosotros anteriormente estamos viendo, ¿no? Cuál es una persona con discapacidad, cuáles eran sus fortalezas, pero también cuáles eran aquellas debilidades para ser tratadas como una persona, ¿no? Tan igual que una persona que no tenga discapacidad, ¿no? Entonces, ahora con esta que han firmado 149 países, ¿no? Se reconoce a las personas con discapacidad, ¿no? A asumir todo, asumir en cualquier espacio y en cualquier contexto, ¿no? Las responsabilidades y también derechos, ¿no? Como cualquier ciudadano, ¿sí? Por ejemplo, tenemos congresistas, si ustedes bien recuerdan, había este joven que era un comentarista deportivo, llegó a ser congresista, ¿no? Ahora tenemos una persona en el periodo anterior que no tenía las manitos, también llegó a ser congresista. O sea, hoy en día las personas con discapacidad se van empoderando de sus derechos y van asumiendo responsabilidades
en las mismas condiciones que otra persona. Yo les comento, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, tenía un compañero, ¿no? De otra facultad, claro, pero era un chico muy conocido que tenía, era una persona, tenía un problema de, no podía mantenerse parado, o sea, a veces se caía, pero igual el chico, su inteligencia estaba bien, su cerebro estaba bien, entonces avanzado y terminó la carrera de Derecho. Entonces, y todos los compañeros le ayudaban. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que las personas vamos entendiendo, o sea, los padres, por ejemplo, de este muchacho, comprendieron que su hijo no podía tener físicamente, tenía esa discapacidad, pero mentalmente estaba bien. Y lo apoyaron y siguieron en sus estudios y concluyó satisfactoriamente su carrera profesional. ¿No es cierto? Segundo, ¿cuál es el propósito de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? Dice, el propósito es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. ¿Sí? O sea, a través de esta Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ellos están protegidos. O sea, si alguien quiere maltratar, ¿no?, a estas personas, quiere discriminar, entonces sus derechos los asumen, ¿no?, y pueden ser sancionados, ¿no?, inmediatamente, ¿ya? ¿Cuándo se aprueba y se firma? Eso es el 13 de diciembre del 2006. Dice, la Asamblea General de la ONU aprobó por consenso la convención. Y el 30 de marzo del 2007 se firma esta convención y el protocolo facultativo. Los países se vuelven signatarios. O sea, quiere decir que los países firmantes se vuelven, asumen con responsabilidad hacer cumplir todos estos derechos en sus países de origen, ¿sí? Asumen esa responsabilidad. Por eso se dice, se vuelven signatarios. Importancia. ¿Por qué es importante la convención? Dice, la convención es necesaria porque dice, 1.000 millones de personas con discapacidad enfrentan situaciones de subestimación social, discriminación y exclusión, es decir, múltiples violaciones de derechos humanos. ¿Sí? Eso es lo que estaba ocurriendo y lo que dijimos anteriormente, ¿no? Dice, en los países pobres donde viven el 80% de las personas con discapacidad, el 82% vive en duras condiciones de pobreza y extrema pobreza. ¿Se dan cuenta? Con los otros instrumentos internacionales de derechos humanos, la situación no ha cambiado. O sea, sí hay otros instrumentos. Por ejemplo, tenemos la Convención de los Derechos Humanos. Entonces, tenemos esa Convención de los Derechos Humanos, pero sin embargo, a pesar de tener eso, donde dice que todas las personas somos iguales, las personas con discapacidad no tenían la oportunidad, ¿no?, tan igual que nosotros, ¿no? Siempre había algunos estereotipos que decían que estas personas no podían asumir ciertas responsabilidades. ¿Por qué? Porque no estaban, qué sé yo, pues qué sabríamos pensar antes de que las personas les faltaba algo, no eran inteligentes, no eran sabias, no podían, ¿no? Que no podían, ¿qué le digo?, desarrollarse tan igual que las demás, ¿no? Por esa razón y otras situaciones más, era necesario e importante realizar esta convención y plantear los derechos
¿no?, específicos para estas personas con discapacidad. Y sobre todo en aquellos países de pobreza y de pobreza extrema, donde tienen menos oportunidades para poder, ¿no?, para poder desarrollarse, ¿no? Entonces, hoy en día, con este convenio, ellos tienen espacios, ¿no? Se han creado espacios, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo tiene programas especiales para las personas con discapacidad. Entonces, se va avanzando, ¿no?, para atender tan igual que otros a estas personas. ¿Cuáles son los principales derechos y artículos de la Convención? ¿Cuáles? Vamos a empezar, los principales, ¿no? Primero, los derechos civiles y políticos. Su fin es, dice, la protección del ser humano considerado individualmente contra cualquier agresión o abuso de algún órgano público, ¿sí? Los derechos civiles y políticos son de aplicación inmediata, por lo tanto pueden ser reclamados en todo momento y en cualquier lugar, ¿sí? Siguiente. Lista, ¿no?, de derechos ¿no?, de discapacidades. El artículo 5 dice igualdad y no discriminación. ¿Sí? Ahora solamente vamos a mencionar, porque son tantos los artículos que se consideran en esta convención, ¿no?, que no nos alcanzaría todo el tiempo, ¿no? Igualdad, el artículo 5 considera la igualdad y no discriminación, o sea, en este artículo está sentado que las personas con discapacidad son iguales que todos, tienen las mismas oportunidades y no pueden ser discriminados por la discapacidad que tengan, ¿no? Por cualquier discapacidad que tengan, tienen iguales condiciones. En el artículo 10, derecho a la vida, como cualquier persona, ¿no? O sea, derecho a la vida, nadie tiene derecho a quitarle la vida, ¿no? Nadie. Entonces, es igual que nosotros. El artículo 2, igualmente reconocimiento como persona ante la ley. O sea, la persona con discapacidad tiene los mismos derechos ante la ley. No por tener discapacidad algunas leyes, por decir, no se aplican con él. No, todas las leyes que están formuladas en nuestro Código Penal, Civil, tan igual nosotros tienen los mismos derechos como cualquier otro ciudadano. Acceso a la justicia, ni hablar. Artículo 14, libertad y seguridad de la persona. ¿Sí? Libertad y seguridad. Nosotros también tenemos libertad y seguridad, ¿no? Igualmente en esto se recalca que estas personas tienen la misma libertad. La libertad veíamos cuando hablamos de las personas con discapacidad, para transitar, ¿no? Por lo tanto, si una persona con discapacidad tiene libertad para transitar, eso quiere decir que las vías públicas tienen que estar adecuadas, ¿no?, para el tránsito de estas personas. Por ejemplo, para las personas con la silla de ruedas. Hoy en día casi la mayoría de las calles tienen las rampitas para que puedan subir y bajar, ¿no?, en la pista, ¿no? Entonces, todo eso se va adecuando de acuerdo a estos artículos, a este convenio, ¿no?, a esta convención. Artículo 15, derecho a no ser sometido a torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. ¿Sí? El artículo 16, protección contra la explotación, la violencia y los abusos. Nosotros también tenemos esto, nadie puede explotarnos. ¿Qué quiere decir explotar? ¿Qué quiere decir? Que nos puede utilizar para generar, ¿no?, ganancias, y a cambio de eso, como tú eres discapacitado, ¿no?, te voy a pagar menos porque te voy a dar trabajo, ¿no? Eso es explotación. Entonces, no puede ser sometido a eso esta persona. Ni tampoco a la violencia.
O sea, nosotros no podemos violentar a una persona con discapacidad, tampoco podemos violentar a una persona normal, o sea, no podemos hacer violencia, ¿no? Y los abusos. Artículo 17, protección de la integridad personal. Artículo 18, libertad de desplazamiento y nacionalidad. O sea, la persona con discapacidad puede ir donde crea por conveniente, donde quiera ir, puede desplazarse tan igual, con libertad, igualito que nosotros. ¿Sí? Artículo 19, derecho a vivir en forma independiente y a ser incluido en la comunidad. ¿Sí? Artículo 20, movilidad personal. ¿Alguien me podría decir, a ver, alguna pregunta con respecto a esto? Porque pueden venir preguntas para el trabajo, para la evaluación, a partir de todo esto. Si hay alguna interrogante, alguna pregunta, por favor, consulten. No nos quedemos dormidos. Lista de derechos civiles y políticos en la convención, dice, ¿no? Artículo 21, libertad de expresión y opinión y acceso a la información. ¿Sí? Nosotros, una pregunta, ¿nosotros tenemos libertad de expresión y opinión? ¿Sí, no? Sí. Sí, claro. Sí. Ya estamos durmiendo, ¿verdad? Eso sucede cuando solamente escuchamos. Entonces, claro, Todos tenemos, tenemos profesora, libertad de derecho a expresión opinar. y opinión. Sí, dígame. Todos tenemos derecho a opinar lo que uno tiene como idea de expresar, lo que piensa, lo que siente. Claro, exactamente. Y en esa misma condición, estas personas también tienen derecho a expresarse. Y nosotros tenemos el deber de escucharles también, ¿no? El artículo 22 dice respeto a la privacidad. Nosotros también. El artículo 23, respeto del hogar y de la familia. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que una persona con discapacidad tiene derecho a tener un hogar y a tener su familia, ¿no? Entonces, no porque tenga una discapacidad, no tiene derecho a formar familia, sí tiene derecho, ¿sí? Entonces, tan igual que nosotros. Y el artículo 29, participación en la vida política y pública. Como les daba un ejemplo anteriormente, ¿no? Ya en la vida pública hay personas que tienen alguna discapacidad, como este jovencito o señor, no sé, que era de comentarista, que asumió el cargo de congresista, ¿no? ¿Se recuerdan cómo se llama? A ver, a los que les gusta el fútbol. Le decía el Angelito, pero ya falleció. Angelito, ¿no? Sí, Angelito. Ya, él, por ejemplo, ¿no? Él asumió. Ahora, en el congreso anterior teníamos el señor que no tiene sus manitos, ¿no? Entonces, poco a poco las personas con discapacidad van asumiendo responsabilidades porque van reconociéndose como tal, como personas que tienen las mismas capacidades, ¿no? que otras personas. Algo no les falta, pero sin embargo pueden desempeñarse y desarrollarse en ciertas capacidades, con ciertas capacidades, ¿no? Entonces, esta convención, ¿no? Que está en proceso de conocer, de darse a conocer, ¿no? De compartir, recién las instituciones públicas están tomando conciencia y están creando espacios para poder atender en iguales condiciones a estas personas, ¿sí? Entonces, frente a esto, ¿no? los derechos de las personas con discapacidad,
¿Tienen alguna pregunta, algún aporte que ustedes podrían dar con respecto a este tema? ¿Ninguno? Sí, Miss, buenas noches. De Milagros, la pregunta. Miss, quería preguntarle cómo se llama el carnet que dan a las personas, bueno, digamos, en una empresa para que ellos puedan trabajar. El nombre del carnet que ellos le dan con la persona de discapacidad tiene un nombre, ¿nos los podría decir, por favor? ¿Del CONADIS? Sí, Miss, gracias. Yo quería saber. El CONADIS les da un carnet donde en ese carnet les identifican el tipo de discapacidad que tienen cada persona. Entonces, en los centros laborales, ¿no? Cuando ellos presentan, entonces pueden asumir el trabajo y de acuerdo al nivel de discapacidad que tienen, se les asignan las tareas en el trabajo donde se van a desempeñar. ¿Sí? Entonces, porque dependiendo, por ejemplo, una persona que no puede cargar, por ejemplo, o sea, no tiene las dos manitos, por ejemplo, no puede hacer lo mismo que otra persona que está completa, ¿no? Entonces, el CONADIS les pone la discapacidad y el nivel de discapacidad que tienen, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, ellos se presentan y ya pues asumen la responsabilidad, pero se les asignan las tareas teniendo en cuenta también eso, ¿no? Y eso es parte de los derechos de la convención también, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Si ya no hay más preguntas, vamos terminando. A ver. ¿Ustedes creen que es importante la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad? Sí, es muy importante. Sí, muy importante. Sí, es muy importante, ¿no es cierto? Porque así regula, ¿no? Va regulando la participación plena en la sociedad de estas personas, ¿no? Entonces, pero para nosotros, para que una persona vaya asumiendo, ¿no? Responsabilidades y va integrándose a nuestra sociedad en las condiciones que se sugieren en esta convención, tiene que pasar por un proceso formativo. Y es ahí donde la escuela, ¿no? asume un rol protagónico y muy importante para que les dé la oportunidad a estas personas de formarse adecuadamente para responder, ¿no? Para responder a los desafíos que se le van a presentar en la vida. Una persona normal es más fácil, sin embargo, para estas personas, ¿no? Los desafíos son más fuertes, más grandes, entonces doblemente tiene que prepararse para poder salir con éxito, ¿no? Responder con éxito a los problemas que se le van a presentar en la vida, ¿no? Y puedan asumir, ¿no? Responsabilidades que también les genere ingresos, ¿no? Para poder vivir adecuadamente. Porque si no se le permite primero formarse en toda la educación básica, ¿no? Si no se le permite formarse adecuadamente, entonces, ¿cómo va a poder responder más adelante como ciudadano? Entonces, desde la escuela nosotros tenemos que tener ya conocimiento de que tenemos que prepararnos para atender a estas personas
con alguna discapacidad, ¿no? Entonces, eso sí lo tenemos que ir teniendo ya muy claro. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Si ya no hay más preguntas, entonces nos vamos despidiendo hasta el día lunes. ¿Sí? No se olviden de enviarme la respuesta a esas 2 preguntas con su nombre, por favor, ¿no? Y los que no tienen celular a mi correo y los que pueden mandar a mi WhatsApp al WhatsApp. Yo hoy mismo ya lo estoy viendo. ¿Listo? Muchas gracias. Hasta luego, profesora, gracias. Buenas Hasta noches. luego, Miss. Buenas noches. Buenas Gracias. noches. Buenas noches, gracias. Miss, ¿qué pasó? ¿Ya acabó la clase? Sí, ya terminamos. Ya nos ya. hemos despedido. Sí. Ya, voy a cerrar Gracias. entonces, ya, Miss. Buenas noches. Ya, buenas noches, hasta mañana.